Hay secretos oscuros que el mundo prefiere olvidar. Algunos de los experimentos más perturbadores de la historia real nunca vieron la luz, mientras que otros, simplemente, fueron ocultados por el gobierno, las instituciones científicas o los propios gobiernos. Hoy, te revelaré 10 de esos experimentos tan perturbadores que han sido censurados o silenciados. Comenzamos con uno de los más aterradores. En 1959, los soviéticos llevaron a cabo un experimento en el que 5 prisioneros políticos fueron sometidos a privación de sueño durante 15 días. Para ello, se les inyectó un gas experimental que les mantenía despiertos, pero lo que ocurrió después es mucho más aterrador. Los sujetos comenzaron a mostrar comportamientos extraños. Primero, murmuraban palabras sin sentido, luego comenzaron a rasgarse la piel y finalmente, unos a otros comenzaron a mutilarse. Pero la parte más aterradora fue el hallazgo final. Los supervivientes del experimento no solo murmuraban frases incoherentes, sino que suplicaban a los investigadores que los dejaran dormir, incluso mientras morían lentamente por las consecuencias del gas. Este es uno de los experimentos más conocidos y escalofriantes de todos. Durante las décadas de 1950 y 1960, la CIA de Estados Unidos llevó a cabo un proyecto denominado MKUltra, cuyo objetivo era controlar la mente humana utilizando drogas, hipnosis y tortura psicológica. Los sujetos de este experimento fueron personas no conscientes de que participaban. Algunos fueron prisioneros, otros pacientes en hospitales psiquiátricos, incluso personas sin antecedentes criminales. Lo más perturbador de MKUltra no es solo que los sujetos eran drogados con LSD, sino que en algunos casos los investigadores los sometían a torturas psicológicas tan extremas que los efectos duraban de por vida. Muchos de los participantes nunca supieron la verdad sobre lo que les ocurrió. Aunque el proyecto fue oficialmente descontinuado en 1973, las secuelas aún persisten. En 1971, el psicólogo Philip Zimbardo llevó a cabo uno de los experimentos más aterradores en la historia de la psicología. Se trataba de un experimento que simulaba una prisión, pero los efectos fueron mucho más allá de lo esperado. Los participantes fueron asignados al azar como guardias o prisioneros. Lo que comenzó como un estudio sobre el comportamiento humano rápidamente se convirtió en una pesadilla. Los guardias comenzaron a abusar psicológicamente de los prisioneros, humillándolos y sometiéndolos a situaciones extremas. Algunos prisioneros llegaron a sufrir colapsos emocionales tan graves que tuvieron que ser retirados del experimento. A pesar de la crueldad de los guardias, el experimento continuó por días, hasta que Zimbardo detuvo el estudio, asombrado por cómo las personas podían ser corrompidas tan rápidamente por el poder. El experimento Milgram, realizado en 1961, fue diseñado para estudiar la obediencia a la autoridad. Pero lo que descubrió el psicólogo Stanley Milgram cambió para siempre nuestra comprensión de la naturaleza humana. En el experimento, los participantes debían aplicar descargas eléctricas a un prisionero cada vez que respondiera incorrectamente a una pregunta. Lo perturbador de este experimento fue que las descargas no eran reales, pero el prisionero no lo sabía, y los participantes, convencidos de que las descargas eran verdaderas, continuaron administrándolas cuando una figura de autoridad se lo ordenaba, incluso cuando escuchaban los gritos de dolor del prisionero. El 65% de los participantes llegaron hasta el final, aplicando lo que ellos pensaban eran descargas letales. Este experimento mostró cómo las personas, bajo la influencia de una figura autoritaria, son capaces de realizar actos horribles. La Unidad 731 fue una unidad del ejército japonés que operó durante la Segunda Guerra Mundial. Su propósito, realizar experimentos biológicos y bacteriológicos en prisioneros de guerra chinos y otros prisioneros. Lo que ocurrió dentro de esta unidad es uno de los capítulos más oscuros de la historia. Los prisioneros fueron sometidos a vivisecciones, infectados con diversas enfermedades y utilizados como conejillos de indias para pruebas de armas biológicas. Muchos morían en agonía tras ser expuestos a armas bacteriológicas que los descomponían lentamente. Lo más espeluznante de este experimento es que, tras la guerra, los responsables nunca fueron juzgados,
y muchos de los científicos involucrados continuaron trabajando en instituciones científicas después del conflicto. El proyecto Montauk es una de las leyendas urbanas más populares sobre experimentos secretos. Se dice que en una base militar en Montauk, Nueva York, los militares llevaron a cabo experimentos con viajes en el tiempo, control mental y manipulación genética. Aunque nunca se han presentado pruebas concluyentes, muchos afirman que los eventos ocurridos en Montauk fueron la inspiración para la famosa serie de Netflix, Stranger Things. Se cree que se utilizaron niños en este proyecto, sometiéndolos a experimentos para manipular su percepción del tiempo y la realidad. Algunos aseguran que los resultados fueron tan catastróficos que la base fue abandonada apresuradamente. Aún hoy, hay quienes aseguran que las puertas del Montauk están cerradas, pero lo que ocurrió allí sigue siendo un misterio. En 1943, la Marina de los Estados Unidos llevó a cabo un experimento secreto para hacer que un barco de guerra, el USS Eldridge, se volviera invisible a los radares. Sin embargo, el proyecto no salió como se esperaba. Según testimonios de algunos de los involucrados, el experimento no solo logró hacer desaparecer el barco de los radares, sino que también lo transportó a través del tiempo y el espacio. Cuando el barco reapareció, los tripulantes estaban gravemente mutilados. Algunos se fusionaron con las paredes del barco. Aunque las autoridades niegan la existencia de este experimento, muchas personas creen que lo que ocurrió en el proyecto Filadelfia es la base de las teorías sobre viajes en el tiempo y teletransportación. Este experimento comenzó en 1932 en Tuskegee, Alabama, y duró más de 40 años. Se trataba de un estudio sobre los efectos de la sífilis no tratada en hombres afroamericanos. Lo perturbador de este experimento es que los investigadores no informaron a los participantes sobre su diagnóstico ni les ofrecieron tratamiento, a pesar de que la penicilina estaba disponible como cura desde la década de 1940. Los participantes del estudio fueron engañados, diciéndoles que estaban recibiendo tratamiento, cuando en realidad su condición empeoraba lentamente. Durante décadas, los científicos observaron cómo la enfermedad destruía la vida de los hombres, hasta que el escándalo estalló en 1972. Aunque el experimento se detuvo, el daño ya estaba hecho. El experimento del monstruo de Iowa fue un proyecto de psicología infantil llevado a cabo por el psicólogo John B. Watson en 1920. Watson trató de demostrar que los miedos pueden ser creados en los niños mediante estímulos controlados. Para ello, utilizó a un niño de 9 meses llamado Albert, exponiéndolo a diversos animales, comenzando con un conejo blanco. Lo que no se sabía es que el niño desarrolló un miedo irracional no solo al conejo, sino también a otros animales, e incluso a objetos inanimados como abrigos de piel. Lo más perturbador de este experimento es que Albert fue sometido a estos estímulos sin el consentimiento de su madre, y no se sabe qué ocurrió con él después del estudio. Y el número 1 de nuestra lista es un experimento tan perturbador que ni siquiera las autoridades han podido confirmar su existencia. O eso nos han hecho creer. Se rumorea que un equipo de científicos llevó a cabo un experimento en 1979 en un laboratorio secreto del gobierno, utilizando tecnologías de control mental avanzadas para crear lo que ellos llamaron la mente invisible. Según algunas versiones, el experimento consistía en intentar leer y controlar los pensamientos de los sujetos sin su conocimiento. Los involucrados aseguraron haber sido capaces de crear un enlace psíquico que permitía a los científicos controlar las acciones de los sujetos a través de señales electromagnéticas. Los sujetos de este experimento nunca fueron encontrados, y el proyecto desapareció sin dejar rastro. Estos 10 experimentos son solo la punta del iceberg de una historia mucho más oscura y perturbadora. ¿Qué otros secretos nos ocultan las grandes instituciones? ¿Qué experimentos todavía se están llevando a cabo en la oscuridad? La verdad puede ser mucho más aterradora de lo que imaginamos. Si te ha sorprendido lo que acabas de escuchar, no olvides dejar tu comentario y suscribirte para más misterios e investigaciones. Y recuerda, a veces la realidad es mucho más aterradora que cualquier ficción.